Identidades populares en México en el siglo XX. Este primer episodio de Identidades populares en México en la temporalidad del siglo XX abarcará la identidad popular en el movimiento zapatista actual con sus prácticas culturales y diferencias. La división del trabajo se dará en forma de 3 apartados. Primero, orígenes del movimiento. Segundo, elementos de la organización. Y tercero, identidad popular a través de los referentes culturales. Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Rezó en la primera declaración de la Selva Lacandona en diciembre de 1993. El alzamiento zapatista dio inicio el 1 de enero de 1994 en Chiapas, con casi 12 días de duración en conflicto directo. Durante esta coyuntura armada se trató de tomar varias cabeceras municipales por parte del Ejército de Liberación Nacional, con el fin de visibilizar las problemáticas de los pueblos originarios, como el problema de la tierra, del Estado, la violencia y el tratado del TLC firmado con Estados Unidos y Canadá, pues afecta directamente a las comunidades. Además se planteó dar un impacto mediático y fortalecer sus posiciones respecto al ejército oficial. Luego de 12 días de conflicto, el gobierno de turno encabezado por el presidente Carlos Salinas de Gortari dio la orden de establecer un cese al fuego, implicando así un cambio en la guerra. Del 1 al 22 de marzo se realiza una negociación entre los zapatistas y el gobierno, pero este también fracasa. El 10 de junio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su segunda declaración de la Selva Lacandona, emite la orden a todas sus fuerzas de mantener el cese al fuego ofensivo. Se denunció la militarización de las zonas de influencia zapatista. Se denunció que sus comunidades fueron privadas de derechos políticos y dan el llamado de un diálogo nacional. El 13 de octubre tratan de iniciar otro diálogo, pero este también fracasa. Para 1995, el Estado desvela la identidad de su comandante Marcos, quien era uno de los hombres más prominentes y emblemáticos del movimiento junto a la comandanta Ramona. A su vez, la guerra aumentó su intensidad, llegando al ejército a ocupar y desplazar muchas comunidades. Ante tal represión militar, los zapatistas llamaron de nuevo al diálogo que inició el 23 de abril de ese año. Para 1996 se firman los Acuerdos de San Andrés, los cuales serían incumplidos desde su establecimiento. En 1997 los zapatistas rechazaron las propuestas del gobierno, pues estas eran irrisorias. Para 1998 el paramilitarismo y la represión aumentaron en los territorios, emitiéndose así la quinta declaración de la Selva Lacandona. En 1999 y los 2000 se trata de entablar nuevos diálogos. Para el año 2001 el subcomandante Marcos encabeza una marcha a la Ciudad de México. Del 2000 al 2020 los zapatistas establecieron la autodeterminación de los territorios y la autonomía, dejando de lado el conflicto directo con el Estado hacia una lucha defensiva. El comandante Marcos en la selva mexicana lucha por tu amor, pero vos no haces nada. Sigues complicándote la vida con pavadas. Elementos de la organización. El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional nació al seno de la Selva Lacandona, la cual se encuentra en el área de Chiapas, zona donde habitan múltiples comunidades originarias, entablándose hacia una relación histórica de media duración de resistencia y conflicto entre estas y el Estado mexicano, que tiene sus territorios en un estado informal de abandono. Aisladamente se da la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en noviembre de 1993 en el campamento llamado La Pesadilla en medio de la selva anteriormente mencionada. En palabras de su comandante Marcos, no eran más de 10 los miembros politizados de esas comunidades los que formaron parte del grupo, llegando a recurrir a la formación autodidacta y a imitar los esquemas militares del Ejército Zapatista. De las formas operativas resalta que en los primeros instantes tenían configuraciones marxistas a la acción foquista de la lucha armada. Poco después fue que se iniciaron los primeros contactos de los zapatistas con las comunidades originarias, por medio de un grupo intermedio que permitió la articulación, pues las condiciones de represión en la zona hacían imperativo formar un elemento de lucha para la defensa popular, siendo las primeras comunidades que se articularon los tetzales, totziles, choles y tojobales, donde el ejército zapatista tuvo que aprender las funcionalidades culturales de las comunidades, símbolos, lengua, referencias. Fue de la articulación y el contraste de la lucha urbana con las luchas de las comunidades originarias que el ejército zapatista se articuló completamente a estas últimas. Ya en los territorios y siguiendo con su política de autonomía, los zapatistas con apoyo de las comunidades establecen una forma organizativa alterna, con autoridades comunitarias, la creación de municipios autónomos, la utilización de juntas de buen gobierno, conocidos también como caracoles. Todo ello desemboca en clínicas, escuelas, prácticas económicas y de producción.
estableciendo así nuevas prácticas culturales en el escenario del ejercicio de la política fuera de la institucionalidad estatal. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en mi bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Identidad popular a través de los referentes culturales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha absorbido desde sus principios prácticas culturales de las comunidades originarias que en el desarrollo de la organización se han transmutado en prácticas identitarias que no solo se limitan a sus zonas de influencia, llegando a remarcarse entre todo el conjunto de la sociedad, teniendo simpatía y reproducción simbólica zapatista en diferentes estratos sociales. Uno de los elementos que a priori son más significantes del movimiento zapatista sería el pasamontañas, pues este elemento ha trascendido desde sus primeras movilizaciones, su lucha armada y política. Teniendo en cuenta esto, los zapatistas han usado el pasamontañas para encubrir su identidad, pero aparte de esto poder resignificar su uso, pues el mismo no solo se limita al uso fuera de sus territorios, en reuniones, asambleas, encuentros populares y ruedas de prensa. Este elemento aparece siempre como un elemento de identidad zapatista. Por otra parte, la música funge como una representación de su historia política, pero también de la historia social y cultura oral. En muchos archivos fílmicos esta resalta ser acompañada por el baile, y es justamente aquí donde se interrelaciona la música. Por un lado se encuentra aquella que está dispuesta a la remembranza tradicional de las comunidades, pero también aquella que es mensaje político de la organización, que incluso muchas veces es hecha por bandas o agrupaciones extranjeras. Esta varía según su género, desde corridos hasta el rock y la música protesta, llegando su mensaje a diferentes grupos sociales, lo que se ha reflejado cuando los zapatistas son referenciados en libros, textos, poemas o hasta casi son un mito en algunos grupos sociales, más allá de Chiapas. Al ser varias las comunidades con las que se conforman los municipios autónomos y las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son varios lenguajes que entran en las cuestiones comunicativas, mostrando que desde este punto no existe una cultura homogénea, pero sí una identidad marcada, la cual sería la de todas las comunidades originarias acopladas en un solo movimiento, pero en entendimiento mutuo de sus diferentes prácticas culturales. Entre estas lenguas estaría el náhuatl. Por otra parte, también se lanza la utilización de la prensa como una herramienta de visibilización, mostrándose al mundo como un movimiento abierto, con un lenguaje no academicista, dejando ver sus construcciones que son pintadas y apropiadas por los sujetos. Muchos de estos murales son reproducidos en las ciudades. También se dejan ver sus vestidos, uniformes y ropajes con los característicos bordajes cuya significancia varía según la comunidad. Muchas veces los extranjeros son invitados a las actividades zapatistas o llegan por curiosidad, y es aquí donde se da una imagen del movimiento que es reproducida y replicada en muchas partes del mundo, llegando a influenciar la política y organizativamente a muchos movimientos y sujetos. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! Ya para concluir, según lo presentado se puede determinar que alrededor del movimiento zapatista de Liberación Nacional sí se ha creado y establecido una identidad popular, que confluiría en la mezcla de luchas previas de las comunidades originarias, la politización de estas, su visibilización en el escenario popular y la articulación de sus prácticas en la lucha armada y política que desemboca en una amplia movilidad social de sus ideas, características e identidad estética. Por lo mismo trascendiendo todos estos elementos fuera de las comunidades zapatistas, siendo un eje de referencia o ejemplo para la articulación de diferentes movimientos. Quiero que pare la muerte, yo quiero que pare el frío, para poder dedicarme a flor, a viento y a río.